ordinaria, se abre la sesión. Las actas de las sesiones 177 y 178 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 179 y 180 se encuentran a disposición de las señoras y señores diputados. Le ofrezco la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se ha recibido en esta cuenta oficio de la Corporación comunicando que la Cámara accedió a la solicitud de la Comisión de Constitución en orden a refundir y en consecuencia tratar en forma conjunta los proyectos de ley iniciados en moción en primer trámite constitucional, boletines 14499, 16198 y 16600 que se encuentran en tabla en la presente sesión. Oficio de la Corporación comunicando que la Comisión por el cual comunica a la Comisión de Constitución que una vez despachado remita a la de Recursos Hídricos el proyecto que modifica la Carta Fundamental para crear la Subsecretaría de Recursos Hídricos. También oficio de la Corporación, por el cual comunica que abordó remitir a la Comisión de Seguridad Ciudadana el proyecto que estaba en esta comisión que modifica el Código Penal para ampliar la hipótesis de los delitos de robo por sorpresa y robo con violencia e incorporar la circunstancia agravante que indica correspondiente al boletín 16834-07. Comunicación mediante el cual se informa que el diputado señor Andrés Lonton será reemplazado en esta sesión por el diputado señor Hugo Rey. Comunicación de las diputadas señoras Camila Flores, Catalina del Real y Carla Morales, mediante el cual solicitan, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del reglamento, se cite una sesión especial en conjunto con la Comisión de Seguridad Ciudadana para abordar la creciente cifra de menores de edad fallecidos producto de la delincuencia y el crimen organizado. También tenemos proyecto iniciado en moción, mediante el cual se modifica la Carta Fundamental para crear la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que, como hemos visto más arriba, fue remitido a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Perdón, a la Comisión de Recursos Hídricos. Proyecto iniciado en moción, en virtud del cual se modifica el Código Penal para ampliar la hipótesis de los delitos de robo por sorpresa y robo con violencia e incorporar la circunstancia agravante que se indica, que fue remitido a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Correo electrónico de Fiscalía Nacional del Ministerio Público, mediante el cual el señor Fiscal Nacional se excusa de no asistir a la sesión de hoy por problemas de agenda. Defensoría Nacional confirma la asistencia del señor Cristian Inarraza, al profesional del Departamento de Estudio y Proyecto de Defensoría Nacional, haciendo presente que se invitó al señor Defensor Nacional y en el caso de no venir que designase a algún experto en la materia. También el señor Alfio Ulloa, que es presidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, confirma su asistencia a la sesión de hoy y él pidió ser recibido con motivo del proyecto que tenemos en tabla en esta sesión. El señor Juan Ignacio Gómez Corbalán, coordinador para el Congreso Nacional del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, solicita poder ser recibido por la Comisión a fin de exponer las observaciones al proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar el delito de robo de cables de cobre. Finalmente, comunicación del señor Juan Meriches Riveros, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, por el cual en representación de Empresas Eléctricas, Asociación Gremial, solicitan ser recibidos con el objeto de exponer sobre el proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar el delito de robo de cables de cobre correspondiente al boletín 16.600, que se encuentra en tabla en esta ocasión. Señor presidente, en consecuencia tenemos tres materias sobre las cuales se requiere pronunciamiento de la Comisión. Tenemos la solicitud de las diputadas doña Camila Flores, Catalina Real y Carla Morales solicitando que la Comisión de Seguridad Ciudadana y la de Constitución se reúnen en forma conjunta para abordar la creciente cifra de menores de edad fallecidos producto de la delincuencia y el crimen organizado. Vamos resolviendo de a una. ¿Sí? Si le parece a la Comisión, me puedan poder dar la potestad para poder conversar con el presidente de la Comisión de Seguridad para ver de cuál es el tenor de este tema. Nosotros ya estamos convocando una sesión especial por el tema de crimen organizado, narcotráfico, la crisis carcelaria, y eventualmente podría ser incorporado a lo mejor dentro de la temática de esa comisión. Si les parece, ahí vamos a abordarlo con el presidente de la Comisión de Seguridad. ¿Sí? ¿Vamos a abrir el punto? Ya. Muchas gracias, presidente. Solamente solicitar que ojalá en la medida de lo posible esa citación no sea en el horario en que tenemos las citaciones regulares de esta comisión, porque
Yo lo que estoy viendo que es bastante interesante y positivo es que estamos teniendo una especie de valle de los proyectos de ley de estos bien grandes, de envergadura y con urgencia que suelen llegar por parte del Ejecutivo, los que nos da tiempo para discutir otras cosas más. Y yo no dejaría pasar esa oportunidad para que podamos poner distintos proyectos de ley en tabla y que tengamos obviamente estas sesiones para reflexionar sobre temas más de contingencia, pero en la medida de lo posible que puedan ser o en el horario que que hemos usado en el último tiempo para sesiones especiales, que los lunes a las 2 de la tarde, o si no, un jueves en la mañana, en la medida que le acomode más a la comisión. Yo no tengo problemas con ninguno de esos dos posibilidades. Gracias, diputado Sánchez. Diputado Leonardo Soto, luego la diputada Giles, le ofrezco la palabra. Por su intermedio, gracias al diputado Soto por su caballerosidad. Presidente, quisiera señalar una opinión, un matiz distinto que el diputado Sánchez por su intermedio. Yo creo que ha demostrado que desde que asumió la presidencia usted muy recientemente ya ha puesto 3 proyectos en tabla que los estamos tramitando, que son de iniciativa parlamentaria. Entonces creo que en el horario que tenemos, en lo posible, sería bueno asumir esa tarea y también las comisiones conjuntas que puedan surgir. Respecto de la propuesta que se hace, presidente, por supuesto que yo le doy plenos poderes para que usted pueda verlo con el presidente de Seguridad. Tiene que hacerlo la comisión en su conjunto, pero es mi posición al menos. Sin embargo, presidente, yo le pediría tomar en consideración que la petición que se hace se refiere a un bien especialmente delicado, que es el de la infancia, que ha sido históricamente una preocupación de esta comisión, particularmente porque es bueno recordar que nosotros recibimos cada 3 meses un informe con los muertos del Sename, cifra que no ha bajado, ¿ya? Lo recibimos en esta comisión por expresa petición nuestra desde la legislatura pasada. Ha sido un tema que nos ha preocupado, el tema de la infancia, y si bien esta no es una comisión especializada en ese tema, desde la perspectiva de los proyectos que corresponde legislar y revisar aquí, a mí me parece que sería relevante tener una preocupación específica por cómo afecta el crimen organizado a los niños, cuestión sobre la que además existe muy poca información, y curiosamente esa poca información emana de Carabineros, que se ha preocupado de hacer un estudio interno con sus datos respecto de cómo está afectando el crimen organizado a la niñez y a la adolescencia en Chile. Yo ya en una oportunidad hice mención en esta comisión a ese informe y pedí durante la presidencia del diputado Leiva que pudiéramos revisar ese informe. Me parece que sería una oportunidad muy necesaria que se acogiera a la petición que hacen estas parlamentarias sobre el problema de infancia y adolescencia, que no ha sido tomado por nadie hasta ahora. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Diputado Soto, le ofrezco la palabra. Presidente, mire, yo no tengo ningún problema en que podamos sesionar de la manera que usted diga, pero solo quisiera llamar la atención de que la Comisión de Seguridad Ciudadana ha ido prácticamente abordando, si no la mayoría, todos los proyectos que tienen que ver con el tema de la infancia o adolescencia o responsabilidad penal adolescente. Es más, los pocos proyectos que tienen esa mirada y vienen a esta comisión los votan en sala al inicio de la cuenta, y muchas veces usted mismo vota porque se vayan a Seguridad Ciudadana y se van allá. Entonces yo sugeriría que concentraran el esfuerzo, le reconocemos un mejor derecho a ellos para poder revisar estos temas, sin prejuicio de que usted pueda resolver lo que crea conveniente en respecto a nosotros, pero nosotros hemos ido especializándonos básicamente en otros temas que no son los de seguridad, lamentablemente. Diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Mire, yo creo que es importante que la comisión, de manera seria y responsable, nos planteemos algunos temas, porque tradicionalmente, si bien nuestro reglamento no lo consigna, la Comisión de Constitución conocía temas o materias constitucionales o que digan relación con codificación. Sin embargo, en una práctica, la cual yo no comparto, varios de los proyectos por votación de
mayoría circunstancial, al término de la cuenta se van a otras comisiones. Y eso, en mi opinión, muchas veces estoy en desacuerdo. Yo integro la Comisión de Seguridad y generalmente voto en contra de algunos proyectos que yo considero dentro de mi libertad, pero lo que sí no corresponde es que materias que tienen una especificidad propia de esta comisión vayan a otras comisiones. Eso está, a mi juicio, determinado por una mayoría también circunstancial de la comisión, de esa comisión. Yo no voy a criticar la forma en que mis colegas pueden tramitar o no un proyecto de ley. Lo que sí me parece importante, presidente, y que se reivindique la labor de esta comisión, es que ciertos temas específicos, ciertas materias de ley, tengan que necesariamente tener su seno en esta comisión. O sea, yo entiendo que los problemas de seguridad ciudadana pueden estar allá, no hay ningún problema. No sé, las leyes que vamos a ver a continuación podrían estar perfectamente en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, pero lo que dice relación con codificación debiera estar acá o pasar por acá. Entonces yo le quisiera pedir, presidente, que también pudiéramos promover una modificación al reglamento, en donde efectivamente ciertas materias específicas tengan su conocimiento en esta comisión, al igual que en seguridad, lo que tú quieras, pero me parece importante. Llegamos al extremo incluso que proyectos que tenían una naturaleza distinta, absoluta, se fueron a seguridad para dar una prueba de que efectivamente ahí puede llegar de todo. Y eso no es bueno, presidente, porque independiente que uno no esté de acuerdo, cada uno es libre de votar como entienda el mérito del proyecto, se desnaturaliza la función de las comisiones, y particularmente la Constitución, Justicia y Reglamento, que creo es muy importante, presidente. Eso le quería pedir. Gracias. Muchas gracias, diputado Leiva. Diputada Maite Orsini, para cerrar el debate. Sí, gracias, presidente. Yo quiero disentir un poquito del diagnóstico. Yo también integro la Comisión de Seguridad y no tengo recuerdo de haber tramitado ningún proyecto en esa comisión que tenga relación con la infancia. Yo creo que el diagnóstico es más desolador. Yo creo que no hay agenda en materia de infancia en este Congreso, que no hay proyectos de ley presentados ni que traten en la ley de responsabilidad, salvo la ley de reincidencia, que a través de la ley de reincidencia que vimos en esta comisión, hicimos algunas reformas a la ley de responsabilidad penal adolescente. En la Comisión de Seguridad Ciudadana no tenemos proyectos de ley en relación a la ley de responsabilidad penal adolescente, como desde el punto de vista de los niños infractores de ley, y tampoco proyectos de ley que protejan a los niños víctimas de la delincuencia. Entonces yo creo que, insisto, el diagnóstico es más desolador. No hay agenda en materia de infancia en esta comisión, y ahí yo veo con buenos ojos que podamos tener una sesión diagnóstica para luego poder presentar esos proyectos de ley o instar al Ejecutivo que los presente. Y acá nos acompaña hoy día la diputada Olivera. Ambas somos autoras de 2 proyectos de resolución en las que les pedimos al Ejecutivo que pudiese presentar un proyecto de ley para regular el egreso asistido, que no ha tenido tampoco una respuesta por parte del Ejecutivo. No se ha presentado ningún programa ni ninguna propuesta. Entonces creo que sería bueno tener un diagnóstico para poder ver después qué bajada legislativa podemos darle a las problemáticas que ahí podemos identificar. Gracias, presidente. Gracias, diputada Orsini. Diputada, refresco la palabra, Camila Flores, perdón. Lapsus. Impresionante. Que no quería decirle solo el apellido. Gracias, diputado. No puede esperar menos usted. Presidente, no solamente por esta solicitud, esta nota, cierto, que llega solicitando a esta comisión particularmente poder sesionar de manera unida con la Comisión de Seguridad, porque efectivamente, como decía por su intermedio la diputada Orsini, lamentablemente nosotros no tenemos una agenda en materia de seguridad enfocada particularmente en niños y jóvenes. Y la cifra que tenemos de pequeños que han sido asesinados por distintos motivos, pero que han muerto en estos últimos años en el país, es alarmante, es desolador y es grave. Y eso, por cierto, que tenemos que de alguna manera nosotros colaborar y contribuir en que se frene. Por cierto, que probablemente no vamos a llegar con la varita mágica para que eso no ocurra nunca más, pero algo tenemos que hacer nosotros como parlamentarios también. Y la idea es precisamente, entre todos y en ambas comisiones, estas 26 personas que la conformaríamos, es poder tratar de llegar a consenso, de generar una agenda de trabajo, de trabajar de manera conjunta los proyectos de manera transversal, ojalá en una colegislación también, con el gobierno, con el Ejecutivo, pero preocuparnos los niños y los jóvenes, porque ellos, si nosotros no sacamos la voz por ellos, nadie lo va a hacer. El día de ayer
en la región de Valparaíso murió un niño que estaba esperando un bus, un transporte para irse al colegio, y murió atropellado por un micrero que además al hacerle el narcotest marcó positivo a cocaína. Quien conducía el microbús por el cual transportaba repleto de gente, y claro, este pequeño cae y además muere porque el bus se le pasó encima. Entonces, a ese tipo de situaciones estamos enfrentando y nosotros algo tenemos que hacer. Por cierto que la criminalidad respecto de los niños y jóvenes es muy amplia y están muriendo por distintas circunstancias y en distintas situaciones. Esta que pongo yo de ejemplo que ocurrió el día de ayer en la región de Valparaíso es simplemente una de tantas. Pero no podemos seguir llegando tarde y no podemos seguir llenándonos de leyes con nombres por niños, por personas que mueran en situaciones realmente terribles y dramáticas. Así que yo espero que pueda la comisión a bien atender esta petición, que no tiene más que el sentido de buscar de manera transversal soluciones que vayan a contribuir a frenar esto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Camila Flores. Le ofrezco la palabra a la diputada Javiera Morales, luego el diputado Benavente, y cerramos el tema para continuar con la tabla. Gracias, presidente. Sí, compartiendo el diagnóstico, creo que sería complejo hacer la sesión de Comisiones Unidas, porque entiendo que seguridad tiene muchos proyectos con urgencia, tiene las tablas bien llenas, y por el contrario acá nosotros tendríamos más espacio. Así que lo que yo le propongo quizás es hacer una sesión acá, donde podríamos invitar a la Subsecretaría de Niñez, Interior, Desarrollo Social, Justicia, el Defensor de la Niñez, por supuesto, y así avanzar, porque si hacemos las Comisiones Unidas, la verdad es que entre agenda y podríamos nosotros colaborar, al menos partiendo con una primera sesión acá. No sé si le parece al resto de los diputados. Buena idea. Gracias, presidente. Sí, lógico. Diputado Benavente. Sí, gracias, presidente. Un poco reiterando lo que dijo la diputada Morales por su intermedio, considerando que además prácticamente todo lo que envuelve a la niñez involucra gastos. Entonces, ¿quién tiene la iniciativa exclusiva y el impulso del gobierno? Y en tal sentido sería interesante conocer si se tiene proyectado alguna agenda legislativa en relación a la niñez o no, y al defensor también. Nosotros hemos aprobado algunas leyes muy aisladas. Me parece que aprobamos un tipo especial para aquel que se intentara valer de menores de edad para cometer delitos, que antes era un agravante. Claro, exactamente, pero cosas muy aisladas. Pero lo que involucra gasto, obviamente nosotros no tenemos iniciativa exclusiva, y en tal sentido sería interesante saber si el Ejecutivo tiene una agenda, y yo, no sé, propongo partir con el Ministro de Justicia y el Defensor de la Niña. Perfecto, muy bien. Yo creo que ya hay un cierto acuerdo por parte de la comisión. Si les parece, acordamos, colegas, acordamos tener una comisión especial en la Comisión de Constitución a propósito de las propuestas de los diputados. Bien, y con los invitados también que se han referido, ¿ya? Quiero también, si les parece, acoger la propuesta que hace el diputado Leiva respecto de la modificación del reglamento. Yo creo que lo que está ocurriendo muchas veces en la sala es que todos los proyectos terminan muchas veces en cualquier comisión, y eso es una situación que lamentablemente la Secretaría no ha sido capaz de determinar un mecanismo para la pertinencia de los proyectos en distintas comisiones. Entonces, yo le pediría al diputado Leiva que podamos trabajar en una propuesta, ya que podamos compartir, ojalá de manera mayoritaria en esta comisión, ¿ya? Lo tomamos. Diputada Pamela Giles, sobre el punto. Para no continuar en eso y seguir su pauta, presidente, solamente manifestar mi opinión inicial discrepante con la propuesta que se acaba de hacer. Por supuesto no discrepo con que hagan una propuesta, háganla, pero sí discrepante en términos de que no haya por parte de la Secretaría General de la Cámara una forma de definir eso. De hecho, la Secretaría General de la Cámara envía a esta comisión todos los asuntos que se refieren a esta comisión, sin excepción alguna. El problema no se da allí, se da cuando hay una petición de parte de algún comité para que pase a otra comisión, y cuando no tenemos la atención suficiente. Yo quiero decirle que en general con el diputado Leiva
estamos atentos, por ejemplo, cuando ocurren esas peticiones, y incitamos a que cuando se produzca la votación no ocurra que vaya a que vayan esos mismos proyectos a comisiones que no tienen sentido, cuando hay sentido, por cierto. Entonces yo creo que el problema no está en un cambio reglamentario, en mi opinión, sino más bien en que los miembros titulares de esta comisión seamos capaces de sostener en esa votación con nuestros comités respectivos que lo que corresponde es que no se cambie de comisión cuando se hace la propuesta. Gracias, diputada Pamela Giles. Cerramos el debate. Diputado Leiva. Con lo que dice la diputada Giles, una modificación reglamentaria, lo que pretende es que la unanimidad de la sala pueda modificar el reglamento, y si no, que quede sentado en esta. Esa es la idea. Gracias. Abordémoslo cuando topemos el tema, ¿ya? Porque creo que le vamos a tener que dar una vuelta más, por lo mismo. Bien, ofrezco la palabra sobre puntos varios a la diputada Erika Olivera y luego al diputado Sánchez. No, hacemos al inicio. Sí. No, por la unanimidad de la comisión era al final. Pero discutámoslo después. Sobre el punto sí, no tengo. Ya, revisemos y si volvemos al acuerdo. Lo que sucede es que efectivamente la comisión, y por eso se tomó esa decisión por la unanimidad, presidente, y ese acuerdo se mantiene vigente, porque lo que sucede es que nos demoramos en cuenta y puntos varios 1 hora y media, y al final no legislamos. Ese es el problema. Bien. Ya. Pero hay un acuerdo unánime, presidente. Está bien. Vamos a plantear la modificación de ese acuerdo si es que es posible, pero en otra instancia, entendiendo que tenemos invitados y para no seguir atrasando la comisión. Diputada Giles y diputado Sánchez sobre el punto. Sí, yo quiero decirle, presidente, que no hay tal acuerdo, por lo menos no lo hay con mi anuencia y con mi unanimidad. Es más, yo refuté ese supuesto acuerdo en innumerables oportunidades, me parece que es un error y lo insto a continuar con esta variación de pauta, por la cual lo felicito. ¿El diputado Sánchez? Sí, solo muy cortito, porque me daba la impresión, presidente, lo que decía la diputada Giles, entonces solicitarle que en otra instancia, en el fondo, para la cuenta mañana, la Secretaría pueda aclararnos si es que efectivamente hubo un acuerdo por unanimidad, o fue simplemente una decisión de una presidencia anterior, o fue un acuerdo que se tomó por la mera mayoría de la comisión. Eso. Perfecto. Mira, a mí en lo particular, como presidente de la comisión, me gusta que sigamos el orden establecido del funcionamiento de las comisiones, con el informe de la cuenta y luego con puntos varios. Pero es un tema que revisemos mañana, si es que existe ese acuerdo, y si no, se somete a votación otro acuerdo, se conversa previamente para no traer el tema aquí a la comisión. ¿Te parece? Le ofrezco la palabra sobre puntos varios a la diputada Erika Olivera y luego al diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Yo me voy a ir ligerito de acá porque tengo otra comisión de la que me estoy ausentando en este momento. Presidente, yo solo vengo a solicitar a esta comisión hoy día. Estoy con Carlos Fernández Erice, que es de Gendarmería de Chile, gran representante de Gendarmería, y lo que vengo a solicitar a esta comisión es un oficio para que se nos informe respecto del sumario pendiente de compras de uniformes y botas para Gendarmería de Chile durante el año 2023. Y por otro lado, estaba poniendo mucha atención acá respecto de la solicitud de una sesión especial para tratar temas de infancia, que me parece muy bien lo que solicita la diputada Giles. Creo que en este Congreso estamos muy al debe con los temas de infancia. Y precisamente yo venía también a eso, a solicitar si esta comisión en algún momento puede tener una sesión especial para tratar la realidad que vive Gendarmería de Chile. Lamentablemente ayer nos enteramos de la muerte de una alumna gendarme. Yo vi las noticias muy tarde ayer y ahí me enteré de lo que había ocurrido. Lamento mucho lo que está pasando en la familia y sería muy bueno saber cuál es la realidad por la que pasa Gendarmería, por la que viven los gendarmes. En este Congreso se ha hablado muchas veces de las condiciones carcelarias, de las condiciones que viven los funcionarios dentro de los recintos penitenciarios, pero yo creo que hay que ir más allá. Ver, por ejemplo, qué pasó con este sumario. O sea,
el hecho de que yo de repente a uno le llegan comentarios por fuera respecto de los uniformes que a ellos se les entregan, respecto de la calidad de la ropa que utilizan en lugares que son súper complicados en cuanto a las temperaturas, en este tiempo sobre todo. Por lo tanto, yo vengo a solicitar eso. Si en algún momento usted puede llamar a una sesión especial, invitar al ministro de Justicia, invitar al subsecretario y que venga también los representantes de Gendarmería, así su director o directora, no sé quién, si es hoy día una directora o director, pero que se hagan presentes y puedan dar cuenta a esta comisión, que yo creo que es donde se tiene que realizar, y por eso vino hoy día a solicitarlo acá. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Erika Olivera. Entonces, acogemos la solicitud que realiza la diputada respecto de una sesión especial en algún minuto sobre la situación que ocurre en Gendarmería. También saludamos a don Carlos Fernández de la Asociación Nacional de Suboficiales. Oficiales y Gendarmes SANSOG, estimado y honorable diputado señor Calixto. Muchas gracias, señor Fernández. Diputada Giles. Sobre el punto, sí. Sí. A mí me parece muy relevante lo que nos acaba de pedir por su intermedio, presidente, la diputada Olivera. Me parece que deberíamos tomar también su petición de un oficio, que es más inmediato que la reunión que pudiéramos tener para ver el tema. Pero además yo agregaría lo que creo que está en el espíritu de la petición de la diputada Olivera también, que es oficiar a quienes compete, ¿cierto?, respecto de la muerte de la joven de Tomé, entiendo que es el origen de ella, ¿cierto?, que efectivamente está muy poco claro. A mí me parece que también deberíamos oficiar sobre ese punto como parte del acuerdo. Bueno, si les parece, tomamos entonces el acuerdo respecto de la solicitud de la situación actual de Gendarmería a propósito de la implementación, ¿no es cierto?, que fue lo primero que planteó la diputada, que por supuesto que nosotros acogemos. ¿Para qué le digo yo que soy de una región extrema donde las bajas temperaturas acechan y hemos visto situaciones que entre gendarmes se tienen que prestar ropa, o sea, literalmente, los implementos, y una situación bastante crítica la que vive Gendarmería en todo el país. Lo segundo, respecto de, si lo puede precisar, diputada Giles. Entiendo que, aunque no era la petición original, entiendo, y si no es así, yo considero que deberíamos oficiar también al Ministerio de Justicia, por lo menos, respecto, que nos indiquen cuál es la información respecto de la muerte de esta recluta de Gendarmería, fallecida recientemente, en condiciones al menos iniciales en un entrenamiento, ¿cierto? Luego ella se traslada y finalmente termina muriendo en el sur, pero el origen de su padecimiento está aparentemente en circunstancias de que estaba entrenando. Entonces me parece que también deberíamos oficiar al Ministerio de Justicia sobre eso. ¿Te va por la diputada Giles? Bien. Diputada Giles, diputada Olivera. Diputado Ilavaca, ¿es otro punto sobre el mismo? Le ofrezco la palabra. Sí, presidente. Los diferentes gremios de Gendarmería están bien preocupados respecto a la situación ocurrida en este caso, y en particular la demora que ha existido respecto a las diferentes licitaciones que se llevaron a cabo al interior de Gendarmería ya hace varios años. Existen sumarios pendientes respecto a la adquisición de uniformes, pero en particular en el caso de hoy día que nos plantean, esta joven nunca se le entregó la ropa adecuada para llevar adelante toda la actividad que se está desarrollando. Por lo tanto, creo que es súper pertinente, ya ratificado por la Comisión, el oficio tanto al ministro de Justicia, pero también al director nacional de Gendarmería. Es fundamental que el director dé cuenta respecto a esto, y en el mismo sentido, esta sesión especial, el director debe estar presente. Generalmente la Dirección Nacional de Gendarmería evade este tipo de temas, y ha sucedido en diferentes ámbitos de cosas, así que absolutamente de acuerdo con la postura que aquí se ha adoptado, pero complementándolo con el director nacional de Gendarmería. Muchas gracias, diputado Ilavaca, muy atingente, y incorporamos lo señalado por el diputado. Diputado Soto, sobre el punto. Sí, solo sumarme a las peticiones que han hecho la diputada Olivera, la diputada Giles, el diputado Ilavaca, y solo precisar de lo que estamos hablando, porque
se ha mencionado genéricamente la situación y están hablando de la alumna de la Escuela de Formación Penitenciaria en San Bernardo. La alumna se llamaba Alex Villagrán Pariñao. Perdón, el nombre de la escuela, sí, disculpa, tienes razón. Es Ignacia Albornoz Insulza. Ignacia Albornoz, exactamente. Ella, efectivamente, aparentemente se la combinó a hacer ejercicio a temprana hora de la mañana, en circunstancias que estaba con influenza, incluso dice que estaba con neumonía y no con la ropa adecuada. Y esa sería la causa de agravamiento de una insuficiencia respiratoria que le causó la muerte. Eso, presidente. Gracias, diputado Soto. Le ofrezco la palabra al diputado Leiva sobre el punto. Presidente, muchas gracias. Además de sumarme y respaldar la solicitud, de hacer presente que la Comisión de Seguridad Ciudadana, en la sesión del día de ayer, solicitó los mismos antecedentes. Entonces, para que usted tenga bien coordinarse con el presidente de la comisión, si eventualmente hay una sesión especial por economía procesal para que sean las dos juntas. Eso. Muy bien, vamos a ver cómo podemos abordar el tema de la manera más ágil, rápida y eficiente posible. ¿Ya? Vamos a evaluar hacerlo la próxima semana entendiendo la... ¿Sí? La subsiguiente. Bien, muy bien. Diputado Sánchez, le ofrezco la palabra ahora sí. Muchas gracias, diputada, y gracias al dirigente de Gendarmería. Muchas gracias, presidente. Es solo para recordar una solicitud que yo había hecho la semana pasada de que ojalá pueda buscarse el tiempo y la forma de poner en tabla un proyecto de ley que regula ciertas modificaciones a la normativa penal hoy vigente en materia de legítima defensa. Preguntarle, presidente, si es que se ha podido resolver más o menos para cuándo podríamos tener la discusión de este proyecto de ley. Creo que es un tema muy importante. Hay diversas situaciones que se han evidenciado en los mismos tribunales de justicia, donde la legítima defensa es puesta en duda. No solo el caso que se suscitó aquí en tribunales de Viña del Mar sobre un señor de Villa Alemana que se defendió a alguien que entró a su casa y fue llevado ante la justicia por la fiscalía. Se estaba pidiendo 15 años de cárcel, finalmente eso fue rechazado. Pero hay también un montón de otros casos que se han levantado recientemente. Una mujer que se defendió al parecer de un ataque de su pareja o expareja y que fue condenada a cumplir penas de cárcel, y hay todo un movimiento, especialmente de las organizaciones feministas, que están llamando a revisar esta condena o incluso a que el presidente me dicte un indulto en este caso. Entonces, son múltiples las situaciones. Creo que es una normativa, la hoy vigente, que deja mucho margen de interpretación a los tribunales, y eso obviamente siempre es riesgoso para garantizar los derechos de las personas comunes y corrientes que, enfrentados a una situación extrema, cuando ya no tienen tiempo para poder requerir el apoyo de carabineros, apoyo que muchas veces no llega, no por la mala voluntad de carabineros, que sabemos que tienen la mejor voluntad, pero con la falta de personal que hoy día tienen y la falta de medios, muchas veces resulta muy difícil para ellos llegar a tiempo en situaciones particularmente graves, apremiantes, donde tienen que tomarse una decisión en ese mismo momento. Para esas situaciones extremas, obviamente, una persona que tiene un arma legalmente inscrita en su casa debiese poder actuar, no debiese tener que preguntarse tanto si es que esto lo va a terminar llevando a la cárcel. Y eso más o menos con ese ánimo y esa intención, presidente, es que me gustaría que este proyecto de ley pueda discutirse. Creo que es una reflexión que tenemos que dar en esta comisión, y sería bueno y oportuno que quizás a la vuelta de la semana distrital podamos acomodarlo ahí en el martes o miércoles de la semana siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Vamos a tomar en consideración su propuesta. Nos vamos a coordinar desde Secretaría con usted para ver, entiendo que hay otras iniciativas parlamentarias también en la misma línea, para ver si podemos fijarlo en tabla. Desde ya les planteo que vamos a tener que citar lo más probable para el día lunes 27, a propósito de la sesión secreta que también tenemos con la Comisión de Seguridad a propósito de la crisis carcelaria, que es un tema que acordamos en esta comisión y que también acordó la Comisión de Seguridad de la Cámara. Diputado Leiva, sobre el punto. Sí, presidente. Independiente de la legítima facultad que tiene el colega de solicitar la incorporación, ahí la Secretaría nos dará cuenta de qué manera se fija la tabla, porque la tabla tiene que ser fijada por acuerdo de la Comisión. Independiente de eso, cuando se plantea, y yo no puedo compartir ni dejar pasar, diputado Sánchez, por su intermedio, presidente, de los riesgosos que los tribunales apliquen la norma, creo yo que no corresponde en caso alguno.
De hecho, el caso que el diputado Sánchez por su intermedio plantea estaba amparado en la legítima defensa privilegiada del artículo 10, número 4. No, el 6 es de Fuerzas Armadas, es el 4. Es una deformación. Porque efectivamente existe una presunción legal en su favor y los tribunales actuaron conforme a esa presunción. Porque es simplemente legal. Tenía una posición el Ministerio Público, tenía una posición la defensa, y la defensa ganó, tal como sucedió con el excomandante en jefe de Fuente Alba, que tenía una imputación, tenía un principio constitucional de inocencia, y efectivamente los tribunales fallaron en derecho. Siempre hay que confiar en los tribunales de justicia, porque además la jerarquía y la forma de determinar justicia en nuestro país es la que da base y sustento al Estado de Derecho. Criticar o establecer que una interpretación de un tribunal es riesgoso significa poner en tela de juicio, en mi opinión, espero que no sea ese el sentido que le da el diputado Sánchez, poner en tela de juicio todo el Estado de Derecho que se sustenta en el control jurisdiccional por parte de los tribunales de justicia. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Finalmente, el retruco de parte del diputado Sánchez y finalizamos. Muchas gracias, presidente. Sí, por supuesto, yo creo que tanto el diputado Leiva como yo compartimos estas convicciones democráticas y que la separación de poderes del Estado es fundamental. Pero así como es fundamental la separación de poderes del Estado, también los contrapesos. Y que cada uno de los poderes cumpla su función. Nosotros aquí en el Congreso legislamos, diputado. Y en ese sentido creo que es importante que nosotros cumplamos nuestro rol, que es revisar periódicamente, con cierta regularidad, si es que la legislación está funcionando bien y está siendo bien aplicada en los tribunales. Somos todas personas de carne y hueso, los jueces tanto como nosotros. Cuestionar o hacer la reflexión de que en determinados casos Fiscalía o la Defensoría o los tribunales de justicia no han hecho bien la pega, es tan válido como la ciudadanía que cuestiona si es que nosotros estamos haciendo bien la pega. Y cada 4 años se revisa si es que hacemos bien la pega nosotros, y la misma ciudadanía lo decide, y eso no es un atentado a la democracia, eso es la democracia misma. Yo creo que no es una buena idea que nosotros renunciemos como miembros del Congreso a esa reflexión indispensable que es si las normas están redactadas de tal forma que resulten bien aplicables y bien interpretadas en los tribunales de justicia, y si es que la interpretación de los tribunales de justicia está dando espacio a que se resuelva, como por ejemplo, que una persona que se defiende en su casa en la mitad de la noche, sin buena iluminación, por el hecho de haberle disparado por la espalda, probablemente con la adrenalina y la poca iluminación, sin tener mucho conocimiento de eso podría dar espacio a que la persona se vaya 15 años a la cárcel. Yo creo que es razonable que reflexionemos eso, y tal como usted lo señalaba por su intermedio, diputado Leiva, durante su presidencia, no dejemos de discutir las cosas, y lo discutiremos y lo votaremos, y cada uno a través de la votación establecerá sus posiciones válidamente conforme a las convicciones que a cada uno de nosotros nos trajeron acá. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Si les parece a la comisión, le vamos a traer una propuesta en línea a lo que se señalaba por parte de los parlamentarios, también conocer cuáles son las iniciativas presentadas también por otros parlamentarios en la misma línea, para poder determinar si es que abordamos o no el tema. La próxima semana, les reitero, tenemos la comisión secreta que está acordada con seguridad, o sea, después de la distrital, a propósito de la crisis carcelaria. Estamos conversando, yo creo que lo más probable es que el día martes 28 de mayo vamos a tener esta sesión en horario justamente de la Comisión de Constitución, y posteriormente tenemos que terminar con la incorporación de la Fiscalía y de la PDI en el Consejo Nacional de Seguridad, que es un tema que nos tenemos pendiente, y con eso terminamos la semana siguiente de la distrital. ¿O quedó para esta semana? Quedó para esta semana. Ah, no, quedó para esta semana. Mañana. Entonces vamos a definir bien lo que va a ocurrir el día miércoles entonces, ¿ya? Sí, lo tenemos después de otras comisiones. Sí, vamos a hablar con el presidente de la Comisión de Seguridad. Bien, muchas gracias. Entonces continuamos con el orden del día. La presente sesión tiene por objeto tramitar el proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar el delito de robo de cables de cobre, boletín 16.600-07. Se ha invitado para estos efectos, evidentemente, a las autoras y autores de esta moción. También se ha invitado al señor Fiscal Nacional, o a quien designe su representación, al Defensor Nacional, a su representante, a quien saludamos, lo invitamos, por supuesto, a la mesa. Y también se ha invitado al presidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, el señor Alfi Ulloa, a
a quien invitamos también a nuestra mesa. Sobre esto, señalar que la sala aprobó poder refundir, entiendo, 3 mociones parlamentarias en la misma línea, y la idea es que podamos también abrir el debate porque hay solicitudes de personas que quieren participar también de este debate: Juan Ignacio Gómez Corbalán, de Libertad y Desarrollo, y Juan Meriches Riveros, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, que también ha solicitado participar de este debate en la comisión. Pero creo que una vez que escuchemos a nuestros invitados, debiéramos también abordar cómo vamos a seguir la tramitación de este proyecto, entendiendo que también hay una iniciativa en segundo trámite que viene del Senado, que lo discutimos la sesión pasada, pero que nuestra Secretaría señaló y precisó que son materias distintas, pero eventualmente se puede incluso mejorar vía indicaciones. Es parte de la conversación que tenemos que tener hoy día en esta comisión. Si les parece, antes de darle la palabra, ¿le parece que escuchemos a los invitados o abordamos inmediatamente? Diputado Alessandri, le ofrezco la palabra. Después vamos a ir. Gracias, presidente, que es importante ver este proyecto de ley y efectivamente, como usted decía, existe este proyecto que viene del Senado, está en la comisión, está aprobado por el Senado, está radicado en la Comisión de Seguridad, varios de los miembros de esta comisión están también en seguridad, y como le comenté ayer, presidente, me tocó ir a un seminario de estos temas, en que se hablaba de la conectividad de Aysén, pero también del robo de cables, y a ellos les interesa mucho, a algunos de los actores, ya lo podrá refrendar el señor Ulloa, que quedara, más que subir las penas, lo que buscan es que se facilite la investigación, que se pueda buscar el tráfico de cables, que se pueda perseguir los dineros asociados, que se puedan pinchar teléfonos, que se pueda revisar cámaras para ver cómo es la venta de este contrabando de cables. Por lo tanto, el proyecto del Senado viene bueno. No sé si podemos traerlo a Constitución o mandarlo a Telecomunicaciones, si es una comisión que tiene menos taco legislativo, pero que no estemos legislando 2 veces sobre algo que necesitamos tan urgente. Gracias. Gracias, diputado Alessandri. Diputado Leiva. Sobre el punto, respaldar lo que plantea el diputado Alessandri, este es un tema que hay que legislarlo y hay que hacerlo bien. Yo le quería pedir a usted que solicite la anuencia a la comisión en orden a solicitar a la sala que remita ese boletín, que es el boletín 14.983-07, que está en segundo trámite constitucional, en primer trámite en la Comisión de Seguridad Ciudadana, y poder traerlo a esta sede, que yo creo que es importante poder discutirlo acá. Respecto de esa materia, ese proyecto de ley que lo estaba recién revisando, establece aumento de penalidades. Única y exclusivamente, gran parte se parece mucho a lo que plantean los proyectos de ley refundidos. Yo sobre el punto que plantea el diputado Alessandri en orden a aumentar única y exclusivamente las penas, hacer 2 precisiones. Llega a tal punto que uno de los proyectos establece como sanción de la receptación presidio mayor en su grado mínimo, de 5 a 10 años por simple receptación. Y lo conversábamos, y el problema es de persecución criminal, no de penas. Y esto se reitera, lo hemos dicho, pero bueno, yo creo, presidente, que aquí, junto con este vehículo que puede ser el segundo trámite constitucional en esta comisión para agilizar su trámite, lo importante es ver prácticas no solo internacionales, sino que nacionales que funcionan y funcionan bien. La ley de robo de madera, que es una legislación bien atípica, porque efectivamente establece o regula el robo respecto de un objeto específico, casi no aumenta penas. Esta ley 21.488 modifica el Código Penal, artículo 448 septies y siguientes. Y primero, algo que yo creo es esencial para la materia del robo de cable, establece distinciones en cuanto a la cuantía de lo robado o de lo hurtado. ¿Por qué? Porque nos permite distinguir aquellas empresas que se dedican a la importación, a la compra de este proceso, y ahí el énfasis, presidente, en mi opinión. Los mercados secundarios son fundamentales en la persecución criminal. Y si bien esta 21.488 establece técnicas especiales de investigación y medidas intrusivas, hay que recordar que la ley 21.577 que nosotros aprobamos acá, justamente establece la posibilidad de ampliar técnicas especiales para asociaciones delictivas, asociaciones criminales, como pueden encajar en este caso. Además, esa ley 21.488, que ha dado muy buenos resultados, establece el comiso de las herramientas, establece sanciones, presidio menor, para quien detente o encuentre en su poder este tipo de herramientas para robo de cable. Y es más, señala algo que es fundamental, que nosotros debiéramos indicar, en mi opinión, en este proyecto de ley,
que establece la obligación de los quienes detenten o tengan en su poder este tipo de material, particularmente el cobre o cables de cobre, una sanción a quienes no puedan acreditar su origen. Se establece la trazabilidad. Vuelvo a insistir, los mercados secundarios son fundamentales y por eso, presidente, junto con una modificación que la ley de robo de madera se hace al Ministerio de Agricultura, aquí perfectamente podríamos esas mismas enmiendas replicarlas de manera adecuada, por cierto, a la ley de telecomunicaciones para permitir ese tema. Y algo que es fundamental, presidente, si usted me permite, es la responsabilidad de las empresas, responsabilidad penal de personas jurídicas que se dedican a la exportación, al tráfico, a la reducción de los cables, con modificaciones al Código Tributario además. Así que yo creo que sería muy bueno que lo pudiéramos pedir, presidente, y darle el mismo tratamiento por la urgencia y lo problemático de este tipo de delitos en todo el país, el mismo tratamiento adecuado, por cierto, a la realidad del robo de cables como conductor. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Si les parece a la comisión, tomamos acuerdo inmediato ya para que se remita a la comisión el boletín 14.983-07 para que pueda ser radicada la discusión en esta comisión. Diputado Leonardo Soto. Sí, presidente, mire, ratificar la idea que tenemos varios parlamentarios respecto a este proyecto de ley, de utilizar la oportunidad para mejorar la persecución penal del delito correspondiente y no buscar la clásica respuesta de subir penas, a veces sin ningún efecto real sobre la recurrencia del delito. Mire, aquí en este proyecto, en el boletín que nos entregaron, hay un proyecto de ley sobre robo de cables que sube la pena a presidio mayor en su grado medio, de 10 a 15 años, cuando se produce la interrupción del servicio eléctrico. Me cuesta entender la lógica que está detrás, porque tiene una pena más alta que el delito de homicidio. Y esto es solo robo de cables, con interrupción del servicio. Creo que esa no es la respuesta que quiere dar esta comisión, parece que varios han hablado antes. Es buscar la manera de poder mejorar la persecución penal con un conjunto de medidas que ataque al mercado, que incentiva el robo de cables. Porque esto no son robos aislados, ocasionales, sino una verdadera industria consolidada, no tan solo con el robo de cable de cobre, sino también otros metales u otros elementos conductores, pero que efectivamente se puede combatir con medidas que tengan a bien combatir el mercado, que financia y estimula con ganancias gigantescas. Esto, evidentemente, está hablando del mercado de la chatarra, el mercado de elaboración de cobre refinado, de cobre recuperado. Y en ese sentido, por eso se justifica que podamos escuchar a los interesados, que son los que me imagino que ejercerán acciones penales recurrentemente contra estas verdaderas bandas de crimen organizado de robo de cable. Lamento que no venga el Ministerio Público, es fundamental cuando hablamos de persecución penal que estén ellos acá para poder mejorar la legislación que queremos. Y esa es la respuesta que queremos, para que haya claridad en esta mesa hacia dónde queremos ir. No sacar algo rápido subiendo la pena del robo de cable más alta que la pena del homicidio, que es algo bastante absurdo. Gracias. Gracias, diputado Soto. Vamos a solicitar entonces que se remita este boletín y va a estar mañana en la sala, así que le pedimos a los colegas para que estemos atentos al minuto de la votación, para que pueda ser remitida esta discusión en la comisión. El diputado ahí para que nos ayude, el diputado Alessandri. Y yo también. Y una vez que esto esté acordado, si les parece, colegas, una vez que esto está acordado, vamos a extender la invitación en la siguiente sesión a la Fiscalía Nacional y también a aquellos que han solicitado participar de esta discusión de Libertad y Desarrollo y también de las empresas eléctricas AG. ¿Ya? ¿Si les parece? Bien, ahora sí, le ofrecemos la palabra a nuestros invitados por este tema, a nuestro amigo Cristian Irarrázaval, profesional del Departamento de Estudio y Proyectos de la Defensoría Nacional, que ya nos ha acompañado en varias discusiones en esta comisión. Bienvenido, le ofrezco la palabra sobre el punto. Señor presidente, aquí voy a tener que cambiar un poco la intervención habitual que hemos tenido como Defensoría Pública, porque hay varios proyectos en la misma línea actualmente en el Congreso que aumentan penas o intensifican las técnicas de investigación.
Y al respecto me gustaría hacer un comentario un poquito más general de la actividad legislativa, más que entrar en el debate de cada pena en concreto, ¿cierto? Que al fin y al cabo termina siendo un tema arbitrario, de qué pena concreta le ponemos a un determinado tipo penal. El primer problema que tenemos acá es si efectivamente estos aumentos de penas que estamos viendo a lo largo de todo el ordenamiento jurídico tienen algún efecto de limitar, ¿cierto?, la comisión de delitos. La otra vez lo hablábamos en la Comisión de Seguridad Ciudadana, se están aumentando las penas de los delitos contra la vida y se está creando una especie de presidio perpetuo efectivo con un mínimo 50 años, ¿ya? Y el gran problema que tenemos es que la tasa de imputados desconocidos en homicidios, por ejemplo, ha aumentado 162% en 6 años. O sea, donde antes pillaban al 84%, hoy día se pillan al 58%. Eso quiere decir que de cada 100 homicidas, 42 están 0 días en la cárcel. Entonces, lo lógico sería, si uno quiere arreglar el problema de impunidad, por ejemplo, en delitos graves, encontrar a las personas que cometen los delitos. ¿Y qué es lo que sucede hoy en día en Chile? Que uno llama al 133, por ejemplo, porque uno encontró un cadáver caminando por la calle y Carabineros se demora 40 minutos en contestar el teléfono. Las razones de eso yo no las conozco, pero eso es lo que pasa. Entonces, entre medio se contamina la escena del crimen y no se puede investigar. Entonces, esos son el tipo de problemas más básicos que estamos teniendo hoy día y que los aumentos de pena no cambian absolutamente nada. Lo que pasa aquí, en el caso de delitos como estos, robo en bienes nacionales, robo cable de cobre, es exactamente lo mismo. Tenemos una incapacidad, por las razones que sea, del Ministerio Público y de las policías de encontrar a los autores, ¿ya? Las cifras concretas son difíciles de ver en el caso de estos delitos porque no están especificados, no están separados en el Código Penal. O sea, si es un robo, entra dentro de la figura de robo en bienes nacionales del 443, que hacen normalmente el caso porque la persona tiene que fracturar o romper, ¿cierto?, el cable para extraerlo. Y entra con muchos robos más que se producen en la vía pública, por ejemplo, el robo en una radio, en un vehículo motorizado. Entonces no tenemos estadísticas de robo de cobre del sistema de justicia, sin perjuicio que las empresas afectadas puedan tener. Si es receptación, entonces, o sea, la persona la pillan, ¿cierto?, poseyendo cables robados, pero no robando, hurtando. Entonces lo que entra en el 456 bis A junto con la receptación de vehículos, por ejemplo. Entonces ahí tampoco tenemos cifras concretas porque no sabemos cuántas receptaciones hay de suministro, porque está en el mismo inciso que la figura de receptación de vehículos motorizados. Entonces, lamentablemente, como Defensoría, honestamente no les podríamos decir si hay un aumento, una disminución o si el delito se mantiene estable. No lo sabemos en base a las cifras del sistema de justicia. Y no tenemos cómo saberlo tampoco, por los códigos de los delitos. Ahora, ¿cuál es el problema un poco al que se hizo solución antes, digamos, respecto a otros temas? Y vino el miembro de la Asociación de Gendarme, el tema del colapso carcelario. Aquí también vamos a tener un problema, porque si estos aumentos de penas se aprueban como están, aquí tenemos delitos de frecuente ocurrencia. O sea, el robo en bienes nacionales es uno de los delitos con más peso, digamos, relativo en el sistema procesal penal. Si se sube la pena del robo en bienes nacionales, de presidio menor en su medio máximo a presidio menor en su máximo, eso va a generar un flujo enorme en el sistema de justicia porque queda la pena entre 1 a 5 y eso deja fuera suspensión condicional para primerizo, ¿ya? Eso quiere decir muchas audiencias más que antes se resolvían en una audiencia, ahora vamos a tener 4 o 5 hasta llegar a juicio simplificado. Eso por un lado. Respecto al sistema carcelario en sí, como el hurto, como bien dijo el diputado Soto, el hurto de suministro que produce interrupción del servicio puede llegar hasta 15 años. Eso nos genera problemas, obviamente, de colapso carcelario por un lado, si es que son muchos casos, y por otro lado nos genera problemas de proporcionalidad. O sea, aquí tenemos, obviamente, la proporcionalidad relativa. O sea, si le ponemos 15 años a un hurto, ¿qué queda para el resto de los delitos? Digamos? O sea, habría que ponerle pena de muerte al 70% de los delitos del ordenamiento jurídico, para que tuviera sentido, digamos. Entonces ahí tenemos otro problema más. En fin, yo creo que el punto es simplemente decir que aquí, por el lado de aumentos de pena, no vamos a lograr mucho, en opinión de la Defensoría Pública. Por el lado de técnicas de investigación, lo que nos preocupa, eso tendría más sentido en abstracto. ¿Cuál es el problema? Que ya hace poco la Ley de Crimen Organizado se modificó el 226A, que lo volvimos a modificar y ampliar, ¿cierto? Ustedes lo vieron en esta comisión, para reincidencia justamente, y ya es súper amplia las facultades que tiene el Ministerio Público de investigar cuando el fiscal, a su propio juicio, sin intervención de nadie, presume que está frente a una asociación, ¿cierto?, ilícita, frente a crimen organizado. En ese caso puede aplicar a agente encubierto, entregas vigiladas, etcétera, testigos sin rostro. Todas esas facultades ya las tienen. La pregunta es, ¿por qué no la usan? O si es que la usan, ¿por qué la usan con tan poco éxito? Entonces, ahí no sé si eso es un tema que se puede arreglar desde el punto de vista legislativo, o si lo hay que hacer es pedirle cuenta al Ministerio Público y a las policías de por qué no están siendo capaces de encontrar a la gente que roba cable de cobre y interrumpe el servicio. Y quizás eso sería un camino más directo, digamos, para intentar enfrentar el problema. Eso. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, don Cristian Irarrázaval, de la Defensoría Nacional. Me imagino que usted en su análisis no tiene, digamos, el proyecto que está en el Senado, dentro del análisis que ha hecho, ¿no es cierto? Entonces vamos a también solicitarle que pueda estar el representante de la Defensoría Nacional cuando abordemos, si es que la sala nos permite, poder abordar el proyecto de manera integral, no solamente considerando las mociones parlamentarias que hoy día tienen el conocimiento y además las refundidas, sino que también el proyecto que viene desde el Senado. ¿Sí, diputado Alessandri? No contra el representante de la Defensoría, pero ha sido varias veces que en esta comisión sale el tema de que no hay espacio en las cárceles, y ese sería un argumento para no aumentar una pena o para no perseguir un delito. Y yo creo que ese no es un argumento válido. Uno puede alertar sobre eso, pero será el MOP el que tiene que construir las cárceles. Y ahora el representante de la Defensoría ha sumado otro argumento en esa misma línea, que es que habría mucho taco en las audiencias de los tribunales si no pueden tener salida condicional. Eso tampoco puede ser un argumento, porque si esa fuera la lógica, presidente, nosotros estaríamos diciéndole en todas las comunas populares no tengas hijos porque no hay casa. Hay un déficit de 70.000 casas. No tengan hijos porque la lista de espera en el sistema público de salud es de 70.000 personas, entonces, o de 700.000. No vayan a nacer porque se van a enfermar, y si se enferman no va a haber hospital. Entonces, si esa fuera la lógica, Chile estaría paralizado. Está bien que alerte, pero alerte al MOP para que haga más cárceles, pues. No nos diga, no ponga un castigo porque no hay espacio. Yo creo que ese argumento uno lo puede entender técnicamente acá, pero da mucha rabia cuando nos escuchan en la calle a las comisiones y nos dicen, mire, el señor dijo que no había que legislar sobre esto porque va a producir taco en los tribunales y porque no hay espacio en las cárceles. Gracias. Gracias, diputado Alessandri. Voy a ofrecerle la palabra a nuestro segundo invitado, don Alfi Ulloa, presidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, sobre este proyecto que hoy día nos convoca. También me imagino que conoce los efectos refundidos, pero creo que tiene también conocimiento del proyecto que viene del Senado. Así que le ofrecemos la palabra. Gracias, presidente, y por su intermedio saludar a los integrantes de la comisión y agradecer que me reciban. Tengo una presentación, pero no tengo cómo conectarme yo, así que si la Secretaría fuera tan amable. Este es un tema que llevamos varios años ya discutiendo. Me ha tocado participar en varias comisiones de esta corporación y del Senado a propósito de este tema, tanto en la Comisión de Seguridad como de Telecomunicaciones. Y solo para dar órdenes de magnitud, esto realmente partió como un problema hacia fines del 2019 y desde entonces a la fecha hemos presentado 65.000 querellas y denuncias. La asociación, perdón, gracias diputado. La asociación Chile Telco es la asociación gremial de las empresas de telecomunicaciones, agrupa a las empresas Entel, Movistar, Claro y BTR. Y esto partió inicialmente como robo de cable de cobre, el típico par de cobre el que había en los teléfonos antiguos fijos de la casa, digamos, es ese es el que se robaba de las redes. El 90% de las redes que tenemos están soterradas y los cables de cobre de los que hablamos atractivos pueden pesar 1 tonelada por kilómetro, porque son cables que tienen 600 pares de cobre. Que eran los primeros que se robaban. Nuestra red no tiene alimentación, o sea, es mucho más fácil robarse ese cable que un cable eléctrico que sí está electrificado, ¿no? Y partimos de manera realmente explosiva en el robo y esto generaba enormes afectaciones. Ciertamente se le cae a la persona el internet en la casa, pero también interrumpe el hospital digital, se cierra el registro civil, hay que cerrar el cementerio porque no se puede emitir certificado de función, la banca no funciona, el 30% de los semáforos en Santiago están caídos cualquier día del año producto de los robos de cable. Si uno se va a los robos de cables eléctricos, que esto se ha ido expandiendo a otros sectores de infraestructura donde hay cobre, puede que interrumpa el suministro en una zona donde hay un electrodependiente. O sea, dejó de ser un problema para las compañías cuando pasara a ser un problema que afecta al funcionamiento de la estructura digital del país. Y eso es donde estamos hoy día. Es de todo el país. Ciertamente donde hay más redes es en la región metropolitana y por lo tanto se concentra ahí, pero los números son enormes, ¿ok? Y hasta ahora hemos trabajado con lo que tenemos a mano, que es el delito
de la Ley General de Telecomunicaciones, pero que es muy complejo porque hay que probar la interrupción, la intencionalidad de interrupción, etcétera, y que por lo tanto la persecución del delito se había tornado muy difícil. Suma a la discusión que se ha tenido aquí respecto de la del poco efecto que tendría el agravamiento de las penas, el hecho de que la mayoría de los detenidos en flagrancia son personas que se suben al poste con una sierra y cortan 5 kilos. ¿Okay? Ahí no está el centro del asunto. La mayoría de las personas que se detienen, y hay algunas comunas que se han puesto muy intransigentes con él, este es el tipo de personas que detienen, las que se meten en las cámaras, las que se suben al poste, etcétera. Ha sido muy difícil ir al que acopia, al chatarrero, y sobre todo ha sido muy difícil ir a la empresa exportadora. El grueso de esto, nuestra hipótesis es que el 100% de la chatarra de cobre se exporta. El destino principal de estas exportaciones es China y Corea del Sur, que tienen las grandes fundiciones que reciclan material. Y nosotros estamos súper coordinados con aduana, la gracia de este ejercicio ha sido que hemos logrado bajar un montón, le hemos puesto mucha dificultad a la exportación. La aduana detiene, la aduana de San Antonio en particular, detiene todos los contenedores que lleven chatarra de cobre, manda fotos a la Asociación de Telecomunicaciones, a las eléctricas y a otras. El fin de semana tuvimos 4 cargamentos. El sábado en la tarde, ¿no es cierto?, me llamó el contacto de la aduana, mandaron las fotos, las distribuimos. En este grupo hay empresas mineras, porque también se roban mucho material minero ya procesado. ¿Y qué es lo que hemos visto? Bueno, el robo de Telco, que fue el inicio, ha ido derivando, por favor. Siguiente. Gracias. Ha ido derivando, ¿no es cierto? Una vez que las bandas entran a robar, empiezan a robar otras cosas. Dentro de nuestra misma infraestructura se están robando los cables de fibra óptica, aunque el grueso de esto es daño colateral del robo de cobre, precisamente, pero surgió un mercado secundario. Nos roban mucho los paneles fotovoltaicos y las baterías. Estamos hablando del orden de 25.000 baterías al año robadas. Esto significa que en zonas donde tenemos respaldo eléctrico fotovoltaico vamos a tener que poner diésel porque se roban el panel. Eso significa que el diésel es mucho más difícil de ir ¿no es cierto?, a rellenar y asegurarnos de que funcione. Contamina. Hay zonas donde nos han robado equipos electrógenos que pesan 800 kilos. ¿Okay? Del sitio. O sea, entonces, una vez que entra el crimen organizado, diversifica, ¿no es cierto?, el espectro. Por favor. Y parte de esta diversificación es que se ha ido por fuera de telecomunicaciones. Entonces, hoy día está robando, además, cables eléctricos a las compañías eléctricas. Estos son cables electrizados, ¿no es cierto?, por lo tanto, un poquito más sofisticados. Hay que lanzar una cadena, crear un cortocircuito, después robarlo, etcétera. Tiene la gracia de que es más grueso, por lo tanto, lleva más carga. Y también nuestros cables llevan un cobertor, un forro de plástico que los ladrones tienen que quemar antes de llevarlo a la chatarrera. La chatarrera recibe el cable ya quemado. Y por lo tanto, la manera en que es más fácil identificar dónde están los sitios que están quemando cables, ¿no es cierto?, es por la fumarola que vemos. Yo estaba en Antofagasta y me dice, mira, ahí están quemando cables, ¿no es cierto?, ahí no sé qué. En fin. El problema es que esto ha ido diversificándose a tráfico de cobre. Y donde quiera que hay cobre, hoy día hay interés de robo. Se están robando las tuberías de gas, se están robando medidores en las casas, se están robando los cables eléctricos, se roban la catenaria del ferrocarril sistemáticamente. El ferrocarril queda fuera de servicio porque se roban las catenarias. Ahora leí que hasta se estaban robando las durmientes del ferrocarril para vender chatarra de hierro. A nosotros nos roban las tapas de las cámaras, que son hierro fundido, van también a la chatarrera. Entonces, claramente lo que tenemos es tráfico de minerales. En un país como el nuestro no genera tanta sospecha, ¿no es cierto?, que salen estos minerales por el puerto, pero estamos hablando de un mercado de $300 millones de exportaciones, más o menos. Y como les digo, ya sobrepasó el tema telco y está por otros lados. Entonces, por supuesto, las compañías han hecho un montón de cosas. Estamos sacando la red de cobre, que es una tecnología que lleva en retirada, la estamos reemplazando por fibra óptica, pero nos están vandalizando mucho la fibra óptica, en parte porque creen que todavía tiene cobre, ¿okay? Y la cortan y la dejan botada porque después se dan cuenta que no tiene uso. Pero es muy complicado. Hoy las empresas han hecho, obviamente, muchas inversiones que generan redundancia, de modo que el corte del cable para robar no determina una interrupción del servicio, lo que incluso hace más difícil, ¿no es cierto?, la investigación por el delito de la Ley General de Telecomunicaciones, porque el robo no termina en una interrupción del servicio, porque las compañías han hecho redundancia de inversiones para que el robo no afecte. Por favor.
bueno, esto ya lo que les decía cómo queman los cables para sacarlos. Nosotros, el año pasado se pilló una fundición, ya no una chatarrera, una fundición, en el que los cables ya estaban fundidos en lingotes de cobre. Eso significa que nadie puede reclamar la propiedad, ¿cierto? O lo chipean y se exporta como una arena de cobre, o ya lo funden, en cuyo caso la compañía ya no puede saber si ese cobre era suyo o no, lo que hace mucho más difícil la persecución. Y también detuvieron una investigación que duró más de un año, se detuvieron a 2 bandas, decenas de integrantes, armas, etcétera, o sea, claramente crimen organizado. Como le digo, nosotros estamos muy coordinados, tenemos reuniones quincenales con la Fiscalía, con SACFI nos coordinamos bastante, hemos partido por unificar la forma en que se hace la denuncia, cómo se hace la persecución, pasamos muchísima información, no todos los delitos tienen denuncia, cuando hay información, cámaras, etcétera, facilitamos a la Fiscalía la investigación y eso ha funcionado bastante bien. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos robo que podríamos llamar hormiga, ¿cierto? Muchas personas que se suben al poste o que arrancan las redes de los ductos. Después eso se acopian en chatarreras. No todas las chatarreras son legales las que hacen esto, algunas que son nómades, porque lo que hemos visto es que las bandas se van moviendo a lo largo del país, van vandalizando la red por donde esté. Obviamente no todas las chatarreras son ilegales ni se dedican a cosas ilegales, pero el grueso del acopio está ahí. La persecución ahí por receptación tiene penas muy bajas, por lo tanto la idea de la Fiscalía, ¿no es cierto?, es que esta idea de tratarlo como tráfico afecta a toda la cadena. Y en parte porque esto, como les digo, durante el año 2020 y 2021 y hasta el 2022 iba explosivamente creciendo. Se hicieron muchas presentaciones, por lo tanto hay varios proyectos. El proyecto en rojo es el que les digo que viene aprobado por el Senado. Este fue un proyecto que se aprobó sin ningún voto en contra, hubo solo una abstención. Es un proyecto que está hecho con lo que sabíamos en el 2021, por lo tanto yo creo que todavía hay espacio para hacer indicaciones, no tanto en la vía de agravación las penas, pero sí en la vía de extender la sanción no solo al cobre, sino a piezas y partes, a piezas y partes de las redes en general, sean piezas móviles, sitios móviles, sea fibra óptica, sean antenas, etcétera. Bueno, hay, como les digo, hay varios proyectos, la mayoría son mociones parlamentarias. Aquí reconocimiento al Congreso porque nosotros no logramos que el gobierno se metiera en esto de la manera en que queríamos, desde el gobierno pasado que estábamos tratando de hacer esto, y la verdad es que solo por la vía de mociones lo logramos. El proyecto que se aprobó en el Senado, que lleva más de un año en la Cámara ya para ser visto, hay espacio para mejorarlo, hay que ampliarlo respecto de piezas y partes y hay que ampliarlo respecto de otros servicios. Y bueno, en todas estas otras indicaciones igual hay cosas interesantes. Es interesante el símil entre el tráfico de madera y el tráfico de cobre. En el caso, como les digo, de la interrupción del servicio, sí me parece que hay agravantes. Me parece un agravante que se interrumpa el servicio eléctrico y no se pueda operar en un hospital, o que se interrumpa el servicio de telecomunicaciones y las personas que llevan 8 meses en lista de espera para ver a un especialista tengan que esperar 6 meses más porque no hay internet, la ficha clínica no es accesible. Hay CESFAM en la estación central que se han ido a paro los funcionarios porque los vandalizan semana por medio los cables, nosotros reponemos el servicio, se lo vuelven a robar. Entonces, me parece que hay cosas donde de verdad que esto no es solo la afectación a las empresas, sino que el impacto de la afectación social debería tener un agravante que se reconozca el daño. Siguiente, por favor. Bueno, esto ya ustedes han hablado más de este proyecto. La codificación, la tipificación, yo entiendo que es obviamente materia de esta comisión. Nosotros este tema lo hemos conversado en seguridad y en telecomunicaciones. La verdad es que qué comisión tramita el proyecto, para nosotros lo mejor sería la que pueda hacerlo antes, porque de verdad que llevamos ya años con esto y el delito no se disminuye, solo se diversifica. Siguiente. Y tengo en anexo acá, y ya se lo dejo a la Secretaría, un listado de todos los boletines, la cronología, etcétera, solo por si eso facilita la tramitación y el trabajo. Y solo agradecerle, presidente, por su atención y la invitación. Muchas gracias, Alfi Ulloa, presidente ejecutivo de la Asociación Chilena de
telecomunicaciones. Muchas gracias por la exposición. Sin duda, la información también va a ser muy bien usada por nuestra secretaría, sobre todo los boletines. Ahí hay una información bien sintetizada. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre las intervenciones de nuestros invitados. Diputado Alessandri, le ofrezco la Presidente, palabra. está claro el mensaje. Ha crecido el delito, hay una organización detrás, ya no es solo de cable, es de infraestructura, afecta a servicios públicos, afecta a hospitales, afecta a casas donde requieren atención de salud especial, y el Congreso se ha demorado. O sea, existe el problema, el Congreso ha sido lento, ahí están los boletines y ahí están las peticiones en la última lámina. Más que penas, como decía el diputado Leiva Soto, más que penas es facilitar la investigación. Por lo tanto, apuremos esto de traer el del Senado, siempre que cumplamos lo que pide el señor Ulloa, que es tramitarlo rápido. Podamos presentar indicaciones y verlo lo antes posible, porque tenemos que cerrarle la puerta a este delito, presidente, porque provoca mucho daño. Gracias. Muchas gracias, diputado Alessandri. Ofrezco la palabra. Le ofrezco la palabra a la Defensoría Nacional, a don Cristian Irarrázaval. Muchas gracias, presidente. Solo por volver un segundo al punto que hizo el diputado Alessandri, que yo entiendo que tiene un punto, efectivamente, si hay suficientes cupos en las cárceles o no, digamos, puede ser un problema del Ministerio de Obras Públicas, pero a nuestro juicio también es un problema del Congreso en el siguiente sentido, digamos. Es sabido, ya hay bastante estudio al respecto, que una vez que la gente entra en la cárcel, al menos como es la situación carcelaria en Chile, con el colapso del sistema que hay, o sea, por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces, pero la penitenciaría está hecha para 3.000 internos y hay 5.000, eso genera riesgos para la vida de los gendarmes, genera riesgos para la vida de los internos, y además y sobre todo genera un problema de desocialización, o sea, en vez de lograr que las personas salgan y dejen de cometer delitos, se integran en estas bandas. Entonces el mismo tipo, poniéndonos en el caso del ejemplo que estamos viendo acá, que antes se subía a cortar los cables de cobre y cortaba, no sé, un par de kilos, digamos, y se los vendía a la fundición, ahora va a ser parte de la asociación ilícita que trabaja en la fundición. O sea, se generan esas redes. Entonces es complejo tener un sistema carcelario colapsado como el nuestro. Entonces, mientras eso no eso se puede solucionar, evidentemente construyendo más cárceles, pero en el intertanto, si aumentamos el colapso carcelario, se genera un potencial aumento del delito, se puede generar el efecto inverso al buscado. Y por el lado del aumento de audiencia puede suceder algo similar. Si tenemos un sistema que está muy atascado, y esa es la realidad, digamos, está muy atascado el sistema procesal penal, mientras más audiencias, lo que pasa es que el sistema se vuelve más ineficiente, y donde antes el juicio se demoraba 1 año, ahora se puede demorar 3, y eso genera un problema también de que la justicia tarda mucho y por lo tanto pierde su función, digamos, y su capacidad de evitar nuevos ilícitos. Eso. Muchas gracias. Gracias, señor Irarrázaval. Le ofrezco la palabra al diputado Sánchez, luego al diputado Ilavaca y luego al diputado Soto. Muchas gracias, presidente. Sí, solo una acotación al respecto de lo que señalaba nuestro invitado recién. Algunos datos evidentes, o sea, tenemos un aumento de la criminalidad en nuestro país, o al menos del nivel de violencia de los delitos que se cometen. Tenemos también una mayor diversificación en algunos fenómenos delictivos que, si bien existían antes, están tomando ribetes más complejos, y eso nos tiene discutiendo este proyecto de ley hoy día. Pero si tenemos la evidencia enfrente de que la delincuencia está aumentando o que existe una presión para que la población carcelaria aumente, yo no sé si el camino es echarle la culpa al empedrado, con mucho respeto, señor presidente. Si es que necesitamos más plazas en las cárceles, necesitamos más cárceles. Esa es la realidad. Si es que los tribunales están resolviendo que las personas que llegan para ser juzgados son especialmente peligrosos y se amerita la prisión preventiva, bueno, se necesitan más espacios. Por eso desde el Partido Republicano hemos presentado una propuesta de construcción de nuevas cárceles. Por eso también el año pasado se aprobó un proyecto de ley que facilitaba todo el trámite administrativo para efectos de que el Ministerio de Justicia pueda ampliar las cárceles y construir nuevas cárceles. Yo no sé en qué irán los proyectos de obras por parte del Ejecutivo en esa materia. Creo que quizás podríamos oficiar como comisión para saber cuál es el estado de avance en términos administrativos, porque se aprobó una ley y yo esperaría que hoy día ya hayan proyectos de ley que están licitándose, proyectos de inversión que están licitándose, o proyectos más bien de construcción de nuevas cárceles que estén licitándose,
para crear esas nuevas plazas. Por supuesto que hay que revisar también otros mecanismos alternativos al cumplimiento de la pena en cárceles. Hoy día tienes, por ejemplo, las cifras oficiales dicen, creo que son solo 580 personas de todo el sistema penitenciario en nuestro país, que involucra casi 150.000 personas. Solo 580 están en los centros de educación y trabajo, en los CET. 580, nada más que eso. Y la excusa del ministro, que lo conversaba con él ayer, es que las empresas no quieren trabajar con presos. Yo no sé si será tan así. A mí me ha tocado conocer aquí en el distrito a un emprendimiento que está tratando de reutilizar residuos de la construcción y que necesita más gente para poder ejecutar este proyecto en las cárceles, y están súper comprometidos con el sistema. Y yo creo que en esa dirección debiésemos avanzar. No debiésemos escoger el camino más corto, que es decir, no, entonces tenemos que meter menos personas en prisión preventiva o darle a más delincuentes peligrosos medidas como la libertad condicional. Creo que es el camino completamente equivocado, porque esa discusión nos lleva necesariamente a eso. Yo apostaría por avanzar en la otra dirección: más cárceles, más plazas, y que evidentemente las políticas alternativas al cumplimiento de la pena en régimen cerrado tengan algún valor y algún funcionamiento real, porque hoy día en Chile eso no existe. Gracias, diputado Sánchez. Solamente señalarle que el tema de la discusión de las cárceles la vamos a tener en la comisión secreta la próxima semana, después de la distrital, justamente a propósito de la crisis carcelaria. Diputado Ilavaca, le ofrezco la palabra. Sí, presidente, primero reafirmar lo que usted acaba de señalar. Si nos vamos a meter a hablar respecto a la crisis penitenciaria, es una discusión mucho más de fondo que escapa a lo que hoy día nos invitan, porque también en ese mismo sentido también nos podríamos empezar a discutir respecto a las causales que van provocando el aumento de la criminalidad, la alta tasa de prisiones preventivas que hoy día existen, el porcentaje de esas prisiones preventivas que terminan siendo absueltos, que es, insisto, un tema mucho más complejo que escapa absolutamente lo de esta sesión. Pero me gustaría conocer de parte del representante de los empresarios, y entendiendo un poco lo que ocurre en esto. Yo soy de aquellos, y tal cual lo dijo el diputado Leiva, el diputado Soto, que creo que es necesario ir homologando un poco lo que hicimos con la ley de robo madera. Me tocó liderar esta comisión para sacar ese proyecto de ley, que fue un poco homologar lo que ocurría con el abigeato. Hoy día las normas de abigeato las sacamos con robo madera, y creo que por ahí va la línea, es decir, investiguemos, porque las penas ya existen y son adecuadas. Lo que tenemos que es tratar de desbaratar estas bandas de crimen organizado que están detrás de este negocio lucrativo. Pero además de llevar adelante este trabajo legislativo, que obvio nos corresponde a nosotros, también me gustaría saber cuáles son las medidas que están adoptando las empresas en orden también a cuidar su patrimonio, porque lo que se está robando es parte del patrimonio de las empresas, ¿ya? Ellas no lo hacen gratuitamente, ellas cobran por esos servicios y cobran bien. ¿Ya? Entonces me gustaría también conocer cuáles son las medidas que están adoptando en términos de prevención las empresas, entendiendo que nosotros vamos a avanzar por esta vía, pero también cuáles son las medidas de ellos, y en particular las medidas probatorias que ayudan también a este proceso. Es decir, existen, sobre todo en aquellos recintos privados donde se encuentran las bodegas, etcétera, existen cámaras, existen guardias. ¿Cuáles son las inversiones que están desarrollando ustedes en orden a ayudar a este proceso? Insisto, yo creo que nosotros vamos por una vía que dice relación con ayudar en términos de la investigación criminal, pero creo que en términos de seguridad también ustedes tienen cierto nivel de responsabilidad. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ilavaca. Diputado Soto, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Quisiera agradecer la presentación de nuestro invitado. Si la pudiera dejar a disposición de la comisión en su integridad sería positivo, y lo solicito formalmente. Segundo, consultarle a nuestro invitado las características que tiene el mercado de la compra de cobre utilizado ya en otra manufactura, como sería el cable de cobre. Esto no estamos hablando de cobre que se refina directamente desde la mina, sino que estamos hablando de cobre reempleado, por así decirlo. Aparentemente las empresas que lo adquieren tienen el nombre genérico de empresas de chatarra o chatarrería. Y la primera pregunta que quiero hacerle es si es que hay una fórmula o hay empresas legales que se dediquen a la adquisición de chatarra de cobre y su comercialización y exportación. Es decir, de dónde proviene ese cobre legal y ese negocio legal versus aquel ilegal, que es el que se utiliza como mercado para reducir especies robadas, que son
robo de cable de cobre, del cual se le extrae la protección de goma o de plástico. Me imagino que habrá también vinculado a planchas que provienen de la minería, en fin. Me gustaría que pudiera contarnos cómo funciona el mercado legal, de tal manera de poder fortalecer con medidas probatorias el mercado legal, por ejemplo, como lo hicimos en el proyecto de madera, que establecimos la obligación de tener factura electrónica a lo largo de toda la trazabilidad, desde que se vende, desde su elaboración, el cobre, a la chatarra, de la chatarra a donde se acopia, de donde se acopia a donde se transporta, y desde ahí a los puertos donde finalmente se saca del país. Establecimos la obligación de la trazabilidad completa mediante factura electrónica, estableciendo un sistema formal legal, y todo lo que no se ajusta a ese sistema formal legal pasa a ser objeto de la nueva ley, que efectivamente fue más precisa en detectar ese mercado ilegal. Esa es la fórmula que nosotros usamos, si mal no recuerdo, en el proyecto anterior, y es lo que queremos ver acá, si es factible utilizar. Y por último, junto con contarnos esas características, si es factible o no, qué dificultades hay. Si los que roban cable de cobre o de otra naturaleza, pero similar, vinculada a las telecomunicaciones, es un robo de hormiga, es decir, hecho por personas naturales no organizadas, casi espontáneas, para poder utilizarla rápidamente, reducirla y utilizar el dinero para, no sé, consumir droga u otra cosa, o estamos hablando de medianas empresas, crimen organizado, bandas especializadas que tienen fachadas ilegales, fachadas legales también, que nos cuente un poco más de detalle de esto para ver de qué manera podemos intervenir el mercado del robo de esto y poder desarticularlo con medidas que sean eficaces, tal como lo han sido en otros casos. Muchas gracias, diputado Soto. Ofrezco la palabra para luego ofrecer la palabra a nuestros invitados. Le ofrezco entonces la palabra a don Alfi Ulloa. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio voy a contestar primero la pregunta del diputado Soto y después voy a seguir con la pregunta del diputado de la Vaca. Ahora sí, muchas gracias. Una característica importante de esto es que los cables que se ocupan en la infraestructura de telecomunicaciones no se venden en ninguna parte, ¿okay? O sea, uno no puede ir a la ferretería y comprar cables de cobre y por lo tanto cualquiera que tenga cables de cobre de telecomunicaciones tiene que haberlo sacado de una empresa de telecomunicaciones. O sea, ahí hay una primera diferencia. A mí el símil de la ley de robo de madera me gusta porque entiendo, o sea, se asimila mucho, ¿okay? Igual tenemos muchas chatarrerías que son ilegales, como los aserraderos ilegales, etcétera. Aquí nuestro cálculo es que estamos hablando de más plata, son 300 millones de dólares al año de los datos que tenemos, por lo tanto es un mercado un poquito más grande y además básicamente exportado, ¿okay? O sea, lo que sabemos aquí es que la chatarra, el cable de cobre es 99% cobre, o sea, es cable refinado. Ese es su poder, esa es su característica que lo hace un buen conductor, ¿no? Y por lo tanto, uno va a la chatarrera y tiene en la pizarra afuera el precio que paga por kilo. Y ha llegado a pagar 7.500 pesos el kilo. Depende del precio del cobre. Cuando el precio del cobre va en alza, las órdenes de compra de chatarra de estas grandes fundiciones asiáticas aumentan. Y son infinitas, ¿okay? O sea, ellos pueden comprar la cantidad que uno pueda proveerle. De hecho, este negocio partió en el superciclo del cobre. En el año 2010, un señor Italo Noli, en la 9ª región, el pistolero, ¿no es cierto?, que asesinó a 2 mártires de la PDI en la puerta de Madeco, de manufacturas de cobre, estaba despachando cobre robado. Desde esa época, ninguna empresa chilena que hace reciclaje de minerales, de metales, compra material, a menos que venga con certificación trazable desde el origen. Entonces, las empresas de telecomunicaciones que hacen reciclado, ¿cierto? Nosotros estamos en un proceso de recambio de la red antigua de cobre a la red moderna de fibra óptica. Eso significa que las compañías sacan el cable que está en los ductos o en los postes y lo venden como chatarra. Ese proceso tiene al pie de la poste hay una pesa, se pesa, hay una empresa de acreditación que acredita que se va a un depósito y así sucesivamente. Ese proceso de exportación de chatarra trazable existe y hay un mercado legal para él. Y imagino que algunas de las fundiciones locales
formales compran eso. ¿Okay? El grueso y la gran mayoría se exporta. Se exporta a a estas grandes fundiciones, como les digo, básicamente en Sudáfrica, en Corea del Sur y en China. En algunos datos de aduana aparecía Rusia en algún momento como gran destino, ahora ya no. Entonces, eso responde a su otra pregunta, que es que hay empresas que son formales, exportan con órdenes y abren la DUS y tienen una DUS. O sea, lo que nos llega de la aduana es un contenedor con 20 toneladas y muchas veces no pueden demostrar la procedencia porque no tienen toda esta información. Algunos de esos cables efectivamente son despuntes de instalaciones eléctricas industriales que sobraron, que se dieron de baja, que se retiraron, que está bien que sean. ¿Okay? Yo no sé cuál es el mecanismo de acreditación y trazabilidad de las eléctricas, pero las nuestras que tienen cobre la mantienen. Nos pasaba también con la aduana, por ejemplo, un detenido en el norte con un cargamento, que muchas veces la aduana renuncia a la acción penal en pos del beneficio fiscal de la multa. Como es una discrecionalidad del director de la aduana no se querella en lo penal. Entonces, ahí teníamos un problema que no ha tenido solución todavía. Aparte, en algunas de las mociones se proponía impedir la renuncia a la acción penal y asimilarlo un poquito al tráfico de cigarrillos, que en algún minuto, ¿no es cierto?, es obligatorio perseguir penalmente. Entonces, este es un negocio que siempre termina en la aduana y siempre termina con empresas legales que son fachada de una operación ilegal. El grueso de eso, el 90%, nuestra estimación es que el 90% de los eventos son pequeños, son robo hormiga. ¿Okay? Que tiene que ver con personas en situación de calle, que tiene que ver con tomas, se suben a las esquinas, cortan y tienen 30.000 pesos. Pero ese 90% genera el 20% de la afectación. Porque cuando se nos cortan en una esquina, se caen 5 hogares. Pero sí tenemos bandas organizadas y tenemos videos, puedo compartir después con la comisión, de camionetas. Y 3 y 4 camionetas, sobre todo los que roban los ductos. Y aquí empiezo a responder la consulta por su intermedio, presidente, del diputado de la Vaca. El grueso de estas redes están soterradas por varias razones, porque el 90% de nuestra red está soterrada. Lo que uno ve que sale a los postes ya son las derivaciones a los hogares. Pero además porque los cables que tienen mucho cobre pesan mucho y por lo tanto no pueden colgar del poste. Entonces estamos hablando de cables que tienen 2.000 pares de cobre, que son los troncales de esa tecnología, que para robárselo hay que cortarlo en no más de 1 metro o 1,5 metros por el peso. Y después, si uno se roba 1 kilómetro de ese cable, necesita 3 camionetas para moverlo. Y tiene que tener una sierra especial para poder cortarlo. Entonces, hay mucha evidencia de que hay robo de crimen organizado también. El acopio y la receptación ya masiva, ese es evidentemente más crimen organizado, porque ahí el año pasado la Fiscalía detuvo 2 bandas, una banda se llamaba Los 33 y la otra se llamaba Los Pelacables, somos un país de poetas, y los pelacables tenían equipamiento, ¿no es cierto?, donde pelaban el cable sin fundirlo, sin quemarlo, por lo tanto no dejaba rastro, y luego chipeaban el material y queda como una arena de cobre. Y cuando nosotros vamos o van las eléctricas, ya no tenemos forma de identificar el origen. Entonces se nos dificulta mucho la persecución en ese escenario. O peor aún ya cuando está fundido. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Bueno, primero partimos con prácticas que se habían usado en otras épocas, cuando éramos más inocentes, y le poníamos un cartelito a la fibra óptica que decía, esto es fibra óptica, no tiene cobre. No funcionaba, ¿no es cierto? Los que suben no leen, cortaban igual. Hemos traído unas tapas de fierro que se sueldan en la acera, rompen la acera. ¿Okay? Tienen unas solapas grandes y encima se pone, ¿no es cierto?, y va soldada y con unos candados especiales que de hecho hacen muy difícil cualquier cosa que haya que mantener, hay que abrirla. Rompen el hormigón en torno a la acera y se llevan la tapa con el umbral. Por supuesto que las compañías han tenido que aumentar su dotación de guardias propios de seguridad y de inspectores. Tenemos, algo así la última vez que pregunté, tenemos como 150
guardias de seguridad que andan en camionetas. Parte de lo que nos está pasando es que muchas veces estos robos son para atraer a los técnicos y los asaltan y les quitan las camionetas y el equipamiento técnico que tienen. Entonces, hay zonas donde el robo y la vandalización es tan grande y el peligro es tan grande y estas bandas ya le han disparado a algunos de nuestros técnicos, que no van los técnicos sin seguridad. Tratamos de coordinarnos con Carabineros, tratamos de coordinarnos con las municipalidades, le entregamos la información a Carabineros de los delitos, incluso los que no son denunciados, cosas que los tengan dentro de la información para hacer los recorridos de las patrullas. Hemos instalado cámaras, muchas de esas cámaras, cuando tenemos algún mecanismo probatorio, por supuesto que colaboramos con la Fiscalía, entregándoselo y demás. Sí ocurre que tenemos mucha urgencia en reponer el servicio. Muchas veces nos ocurre que a una denuncia concurre la PDI o Carabineros 60 días después. Nosotros, por supuesto, no podemos estar 60 días con el servicio interrumpido a nuestros usuarios porque no nos lo permite la ley, no nos lo permite el mercado. Así que el grueso de estas cosas no tienen imputado conocido, no hay huellas, no hay cámara, pero donde hay, la facilitamos. Y por lo demás, lo que hemos tratado de hacer además es ir sacando la red de cobre, que es lo que resulta atractivo, y cambiarla por la red de fibra óptica, que no es susceptible de ser reducido de esta manera. Así que hemos modificado los trazados, hemos alejado la infraestructura de las zonas más despobladas, hemos alejado la infraestructura de las zonas donde hay tomas conocidas, donde hay efectos recurrentes, tenemos los mapas de calor y sabemos más o menos dónde nos roban. Y mucha coordinación con Carabineros y con los cuadrantes, no hay mucho más que hacer. Tenemos cientos de miles de kilómetros desplegados, el 98% del territorio nacional tiene infraestructura de telecomunicaciones desplegada. Así que no tenemos mucha forma. En los sitios donde nos roban baterías y paneles fotovoltaicos, hay algunos, yo le puedo mandar a la comisión o les puedo traer un video la próxima vez que lo discutamos, son búnkers, ¿okay? O sea, que están recubiertos de cemento, de hormigón, y que se accede por una escotilla superior y que tiene bombas de humo, o sea, a un costo altísimo, ¿no? Estos antes tenían una cerca y no pasaba nada. Pero tenemos problemas graves porque cuando nos roban los sitios ocurre que se cae el sistema eléctrico. Algunos de estos sitios son distantes, son antenas repetidoras de las que varias zonas se alimentan. Cuando se cae la alimentación eléctrica debería surgir el respaldo. Ahí nos damos cuenta que hemos sido vandalizados y que no tenemos o el combustible o el generador o el panel. Y ahí hemos tratado medidas de seguridad, le hemos puesto GPS a las baterías para facilitar la investigación y la recuperación. El mercado principal de estas baterías son dos: los autos que los tunean, que les ponen luces y qué sé yo, música y demás, los que hacen carreras de autos. Esos son los principales compradores de las baterías. También camiones y la pesca artesanal. A veces hemos visto el GPS de nuestra batería navegando por el Océano Pacífico. Y bueno, presumimos que están en alguna barcaza. Ahí están. Y bueno, la verdad es que los paneles fotovoltaicos se los roban ahí mismo. Okay. O sea, vamos a los lugares donde nos vandalizaron y vemos los paneles que están instalados en alguna de las comunidades. Ahí no hay mucho donde perderse. Ahí no hay tráfico, ni hay receptación, ni hay nada. Ahí hay un mero robo directamente, digamos, del que tampoco podemos hacer mucho. Así que este es un mercado grande, bien profesionalizado. Algunos de los detenidos que han habido son del sector, son contratistas o subcontratistas, conocen la tecnología, entienden la diferencia entre un cable y otro, tienen equipamiento. Algunos de los proyectos de ley llevan un agravante en ese caso, porque el trazado de las compañías es secreto y quien accede a esa información además debería tener una sanción a propósito de eso. Pero por nuestro lado hemos hecho todo lo posible en aumentar las medidas de seguridad, en disuadir y en coordinarnos con la Fiscalía, Carabineros y la PDI en la investigación. Muchas gracias, Alfie Ulloa, presidente de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones. Muchas gracias por la respuesta. No sé si alguien más quiere intervenir sobre este punto. No, sobre este tema. Solamente señalarle a la comisión que para este día miércoles, muchas gracias a nuestros invitados por ilustrarnos en esta materia. El día miércoles 15, es decir, mañana, estamos convocados para votar en general y en particular el proyecto de la incorporación de la PDI y el Ministerio Público al COSENA.
ya, para que lo tengan mañana. Y el día martes 28, retornando de la distrital, vamos a tratar de que podamos abordar este tema del robo de cable, ojalá con el proyecto que viene del Senado en segundo trámite, que a propósito, nuestra secretaría nos ha informado que mañana va a estar en sala para ser destinado desde la Comisión de Seguridad a Constitución, así que les pido por favor que nos puedan apoyar ahí con sus bancadas para que... Sí, por favor, les pedimos ahí, colegas, que podamos hacer la fuerza para que se pueda remitir en esta comisión. Y el miércoles 29 de la semana, retornando a la distrital, vamos a tener la sesión secreta respecto de la crisis carcelaria. ¿Ya? Tenemos todo el mes de mayo agendado, así que muchas gracias y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.